muchísimas gracias. Estamos con José Carlos Requena, analista político, con él vamos a conversar sobre los últimos acontecimientos en la política nacional, lo que viene sucediendo, que parece que es una serie de sucesos que no tienen fin. Nada, muchísimas gracias, José Carlos, por aceptarnos la entrevista. Bueno, encantado, Leo. ¿Cómo estás? Quería conversar contigo, bueno, como dije al inicio, es una serie de sucesos que van pasando desde que Castillo juramenta hasta hace unos minutos que estuve leyendo sobre lo que ha dicho lo que ha iniciado la fiscalía. Y es que tú consideras que hay cierto desorden entre Castillo, entre intentar, no sé, coincidir con el partido que le llevó a la presidencia, con las propuestas que dijo en campaña y mantenerse en el gobierno sin tener muchas fricciones con los que le están dando su apoyo por ahí por el Congreso. Y mira, creo que lamentablemente está siendo un aprendizaje muy doloroso para el país. Me refiero al aprendizaje del presidente a lo que es gobernar. Y creo que sí, hay un gran desorden, en gran medida generado por el propio gobierno. Creo que los principales problemas que está enfrentando el gobierno en estos 100 días han sido generados por nombramientos cuestionables, anuncios cuestionables, cambios recurrentes, y quizás en esa medida hay muy pocos aspectos positivos. Uno de ellos será quizás el que la vacunación haya continuado con el ritmo previo, en gran medida, creo yo, porque se mantuvo en el cargo a dos viceministros que habían estado colaborando con la gestión anterior. Quizás el anuncio de que Julio Velarde, ya el hecho de que Julio Velarde se mantenga al frente del BCR y que los tres nominados por el Ejecutivo en general sean personas que vienen con una trayectoria que no anuncia cambios radicales, y que se está preservando la autonomía. Pero ahí paras de contar, ¿no? O sea, si vas a contar cada una de las designaciones cuestionables, cada cambio que se ha dado, es la verdad, el balance es, creo yo, deficitario. Sí, por supuesto. Hay varios ministros que han salido, algunos más cuestionados que otros. El ministro de Educación, no, yo no le veía ningún tipo de problema, pero salió y el ministro que está actual sí tiene cuestionamientos, sí tiene cercanía con grupos más, más parecidos a los que había entre Maraví y toda esta facción de Perú Libre que estaba en la cartera, ¿no? Ahora, saltémonos en el tiempo ya a lo actual, Mirta Vázquez como presidenta del Consejo de Ministros, es un anuncio que a muchos nos tranquilizó, ¿no? La salida de Bellido, el anuncio de una persona como Mirta, pero aún así hay ministros que causan como que cierto revuelo. Uno de ellos es Barranzuela, ministro del Interior, que tuvo que salir por una bueno, por la fiesta que hizo, ¿no? Siendo ministro del Interior y habiendo anunciado que se iban a prohibir las fiestas. Él mismo hace una fiesta. Eh, ¿Qué es lo que sucede dentro del gabinete? Es que mucha presión de Perú Libre para colocar ministros que son de su cercanía o es que Castillo no encuentra personas a las que confiar o no quieren confiar en él. Mira, yo creo que más allá de Perú Libre, el problema recurrente es un nombramiento pobre basado en otras consideraciones que no tienen que ver con la meritocracia, ¿no? Y que tienen que ver más con devolución de favores, interés en favorecer a alguna persona cercana. Lo que está pasando en los ascensos, lo que ha pasado con los ascensos en las Fuerzas Armadas, creo que es bastante gráfico de una tónica que es lamentable, pero que es la que está causando todas estas recurrentes crisis. Todas las semanas hay una crisis por algo. Mira, desde la primera semana a las 2, 3 semanas sale lo de Béjar, luego los anuncios o los cuestionamientos en Indecopi, en Salud, en la DINI, en algunos casos se mantienen en sus puestos. La señora de la Sutran ha tardado 6 días en el cargo, claro, y uno dice, oye, eh, ¿por qué, por qué reclutan a personas
con esta trayectoria, ¿no? Entonces, yo no creo, es cierto que Perú Libre, sobre todo en mandos medios hacia abajo, había mucha presión por colocar a sus partidarios, pero eso es menor frente a lo que vemos, ¿no? En los casos de los ministros, claramente haces una excepción de quizás 4 o 5 casos. Yo he mencionado al señor Ceballos, quizás habría que agregar al señor Franque, al ministro Guillén, en fin, hay algunos nombres que tú dices, ok, pero el resto, o sea, la verdad, miren, en transportes y comunicaciones está, que es un sector que tiene muchísimo presupuesto, está y se ha mantenido a pesar del cambio en el gabinete, un señor que tiene muchos cuestionamientos. Efectivamente, yo igual que tú, y sobre todo si se le comparaba con su predecesor, Vázquez, yo escribí una columna que se tituló En signos de interrogación, no era algo afirmativo, brotes verdes. No estamos ante brotes verdes, esto anuncia que, y sin embargo, si uno revisa lo que ayer dijo el presidente Castillo en Ayacucho, es una retórica no tan positiva, creo yo, no es una retórica de campaña con anuncios absolutamente irrealistas, innecesarios, muchos de ellos populistas, en el tema del avión, por ejemplo, en el tema de que los funcionarios no viajen en una u otra cosa. Yo creo que hay muchas otras cosas mucho más prioritarias. Entonces, estamos lamentablemente en un gobierno que tiene hasta 3 facciones, diría yo, pero digamos la que podría anunciar algo de moderación, que es la de los aliados, donde yo ubicaría a Vázquez o Franque, no tiene todavía el peso para terminar de despejar los desórdenes que podrían causar Perú Libre o el entorno presidencial del presidente Castillo, ¿no? Y creo que ese es un gran problema. ¿Tú tomas como una señal esto de que Mirta Vázquez no haya acompañado a Castillo en el balance de los 100 días? O sea, no viajó con él. Si bien ha tuiteado un par de veces de ayer a hoy, ¿tú tomas esto como que una molestia de la Premier y una posible salida por ya hartazgo o cansancio? Mira, ayer o el día miércoles que el presidente viajó a Ayacucho, circularon muchos rumores de renuncia y mira, yo creo que al margen de eso claramente es una situación muy incómoda para ella. Recordemos cómo que ella días previos había anunciado que iba a haber noticias sobre la situación del ministro de Defensa, que es, digamos, ahora la manzana de la discordia y que la noche del lunes había puesto su cargo a disposición. Pues, y luego no pasó nada. Entonces, yo creo que claramente hay una situación muy incómoda, ¿no? Que no será la primera. Recordemos cómo fue el nombramiento o el anuncio del nombramiento de Ricardo Belmont para que luego no se oficialice. Recordemos cómo ella tuvo que tolerar y luego hacer pública la presión a Barranzuela para que renuncie, porque Barranzuela, recordemos que dijo que estaba en una reunión de trabajo. Digamos, si hubiera sido solo por él, creo que se hubiera mantenido, y si hubiera sido también por Castillo, ¿no? Porque entre que Vázquez hace pública la carta, Barranzuela continúa en el cargo. O sea, creo que se tuvo que llegar al borde para que finalmente Castillo se diera. ¿Qué va a pasar ahora con Ayala? Es claramente una situación incómoda, ¿no? Y de hecho, Ayala no parece ser de las personas que hablen sin anuencia presidencial. Entonces, es una situación muy compleja la que está pasando el Ejecutivo. Sí, por supuesto, es algo que a todos nos compete y esta discordia que hay entre Castillo y quien debería ser la persona que vaya en el mismo camino, que es el Premier, si bien es cierto, es diferente ahora con Mirta Vázquez, más o menos que se repetía con Bellido, ¿no? Castillo salía, recordemos que fue de viaje, invitó a la inversión privada, dijo, "No, nosotros no vamos a nacionalizar nada, todo ello muy bonito, para que al día siguiente Bellido tuitee sobre Camisea Uh tuitea -huh. sobre Camisea y le da la contra. Ahora, sucede quizás en cierta medida lo que está pasando entre Castillo y Mirta Vázquez. Yo, desde mi parte, siento que no hay una comunicación, no es es la primera vez que yo veo esto de una incomunicación entre Premier y presidente.
¿Tú lo consideras del mismo modo? Mira, han habido otros momentos de distanciamiento entre Premier y presidente. De hecho, la última parte del gobierno de Humala, eh, yo te diría que básicamente tú veías un presidente más con un rol más protocolar y a un premier muy empoderado como Cateriano, sobre todo en en el último tramo me refiero. Pero ahí tenías a un presidente que a estas alturas, visto la distancia, sabía lo que quería y no estaba dispuesto a arriesgar el país por nombramientos o por decisiones con tintes personales. De hecho, recordemos que Antauro Humala no recibió ningún trato preferencial siendo su hermano presidente, ¿no? Entonces, tenías un presidente que sabía su rol y tenías a un primer ministro que también sabía por dónde guiar. Ahora tenemos, creo yo, a un presidente con esto que Jorge Bruce, en una columna que ayer comentaba Carlos Basombrillo también, como que tuviera un síndrome del impostor, ¿no? O sea, esta cuestión que Jorge Bruce graficaba en el hecho de los días iniciales de no despachar en Palacio, ¿no? Una poco entendimiento del rol que tiene, ¿no? Entonces tenemos un presidente así y tenemos a una presidenta del Consejo de Ministros de quien yo tengo la mejor opinión en términos personales. Es decir, yo sé que es una persona que quiere aportar en la política, pero que claro, llega a un gobierno en el que no hay esta comunicación que tú mencionas, ¿no? Es decir, lo que te quiero decir es, no siempre esta distancia es negativa, pero lo es en una situación como la del gobierno que enfrentamos, ¿no? Yo creo que Vázquez daba una posibilidad de enmendar un rumbo hacia cosas un poco más sensatas, pero llegó muy sola, recién ha terminado de abrirse espacio, llegó tolerando a Barranzuela, llegó tolerando a Gallardo, llegó solamente acompañada de la ministra de Cultura, quizás ahí se pueda sentar en lo que haga Pedro Franque y en algún otro sector. Se ve fortalecida con el concurso de Guillén, pero a los pocos días enfrentamos la crisis Ayala. Entonces, es una situación, creo yo, para ella muy, muy compleja y con el costo subsecuente para el país que es lamentable. Claro, y ya para poder terminar, Castillo empieza muy empoderado, su gobierno con una alta producción, eh, con un bloque en el Congreso que lo iba a defender contra todo. Iban a votar todos los 32, iban a votar en bloque a favor de lo que él hiciera. Pero una vez que avanza el gobierno, Perú Libre se va fragmentando. El último voto de confianza, Perú Libre votó mitad, mitad. Ha tenido ayuda Perú Libre de APP y de algunos congresistas más, y por algunos pocos números ya fue aprobado este Consejo de Ministros. Si esta incomunicación, este desgobierno continúa, ¿tú consideras que sería más fácil para esta oposición o obstrucción también, porque el Congreso también tiene sus cositas respecto al fantasma de la vacancia constantemente? ¿Sería más fácil para el Congreso aplicar esta, que recuerdo una vez, tú me dijiste, una espada levantada en todo momento, que es la vacancia, será más fácil para ellos? Mira, yo creo que hay dos factores que van en contra de la vacancia, por lo menos con las cifras que se tenían hasta septiembre, y es que todavía no hay, de nuevo, esto es en septiembre, han pasado ya 2 meses que parecen larguísimos, entonces puede haber habido un deterioro, pero no había un ánimo suficiente, un ánimo ciudadano me refiero, y creo que el Congreso está tiene muy presente el antecedente de Merino, ¿no? Que fue una bancada, perdón, que fue una vacancia que contó con los votos, pero que rápidamente activó una protesta social, ¿no? Y que llevó a que por primera vez en la historia reciente se removieron a un presidente por una protesta. Entonces, ese es un punto. Y el otro es que estamos en la negociación de la ley de presupuesto Mm. y es el momento en el que todavía hay algunos espacios para que algunos congresistas jalen algunas cosas para sus regiones, ¿no? Y si ahí además le agregas que de las dos
bancadas más grandes de oposición, me refiero de oposición o semi-oposición o en cualquier cosa no oficialistas, como APP y AP, la gran mayoría de su representación es de regiones y en muchos casos de regiones que votaron mayoritariamente por Castillo, ¿no? Entonces, son votos que están mirando más a las regiones que a lo que pasa en Lima. Entonces, si ellos ven que en las regiones no hay el soporte o no hay el ánimo anti-Castillo tan fuerte como en Lima, pues creo que lo van a pensar dos veces antes de poner sus votos en la bolsa vacadora, ¿no? Ahora, tú mencionabas algo que, claro, siendo un gobierno caótico como el que tenemos, una aprobación de 35% según el IEP o 40% según Ipsos, pues parece alta. Pero en realidad Castillo es un presidente, es el único presidente desde el 2001 que empieza en la práctica sin luna de miel. O sea, Castillo, si se tiene como referente la votación de segunda vuelta, pues Castillo entre que la votación de segunda vuelta y su asunción perdió casi entre 15 y 20 puntos de aprobación, ¿no? Entonces, es un presidente que a diferencia de los previos, empieza debilitado y claro, todavía no se deteriora. Toledo se deterioró rápidamente, pasando de 60 a más o menos 40 en 2 meses, ¿no? Castillo ya está ahí. Castillo empezó ahí y casi no se ha movido. En el último mes, por lo menos según los números de IEP, que se van a actualizar este mes seguro, ya había perdido puntos importantes en el sur, en el sector de E y en el público juvenil, ¿no? Entonces, digamos, hay algunas cosas que hacen que su situación sea más comprometedora y es ahí, creo yo, solamente cuando se vea que no tiene apoyo popular que la vacancia se va a activar. De otra manera, creo que van a haber pocos estímulos para que eso se dé. Claro, nada, muchísimas gracias, José Carlos Ya está. Requena, por haber conversado con nosotros. Esperamos tenerte para una próxima oportunidad. Encantado, muchas gracias. Chao, chao.